Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo: hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos, me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido veros y hablar con vosotros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que Jesús ha invitado a Simón a que lo siguiera, que es la primera vez que lo hace en todo el Evangelio de Juan,
Fijémonos que cada evangelista tiene su perspectiva, y eso no significa que se contradicen, sino que enfocan las cosas desde un punto de vista distinto. A veces, perdónenme la digresión, pero a veces hay personas que no entienden bien estos planteamientos y entonces cogen a un cristiano que no se ha enterado muy bien de las cosas y le pegan unas embolatadas y unas enredadas que terminan dudando de la palabra de Dios. Pero las cosas no son así tan simples como los simplistas las presentan. Cada evangelista tiene su enfoque. Es como si cada uno presentara a Jesús desde un punto de vista diferente. Y nosotros sabemos que dependiendo del punto de vista, así es la visión del punto. Pues bien, aquí Jesús no ha invitado a Simón a seguirlo hasta este momento. ¿Por qué? Porque Simón, desde el primer momento en que se presenta, por allá en el capítulo 1, se presenta como el discípulo de Juan. Y él no deja de ser discípulo de Juan porque de alguna forma Jesús no lo convence, y no lo convence porque él aspira a un Mesías de poder, y Jesús se ha mostrado como un Mesías entregado, de amor. Eso no termina por convencer a Simón, y por eso fue que lo negó. Por eso lo negó. Pero ya ahora, después del episodio que vimos ayer, él aceptó que Jesús es realmente el enviado de Dios. Y por eso, ahora Jesús lo invita a que lo siga. Sígueme. Allí terminaba el evangelio de ayer. Pero para seguir a Jesús hay que volverse al principio. Y esto no es una metáfora, esto es una realidad. Se trata de asumir la vida de Jesús desde el comienzo. Aquello que Simón no había visto como revelación de Dios, ahora lo tiene que aceptar. Entonces, cuando Simón se vuelve, se encuentra con que desde el principio el discípulo predilecto había estado con Jesús. Se encuentra con que él es apenas un recién llegado al seguimiento, en tanto que el discípulo amado había venido haciendo ese seguimiento desde el principio. Cuando se habla desde el principio, se refiere a toda la vida histórica de Jesús hasta llegar a su resurrección. Entonces, Pedro se pregunta y le pregunta a Jesús, ¿cuál es la relación de él con ese discípulo que ha permanecido fiel en el seguimiento? Señor, ¿y este qué? Él sabía quién era ese discípulo, porque era el que en la cena había averiguado por él quién era el traidor, porque Simón no estaba cerca de Jesús. Y esa lejanía, esa distancia, se trata ante todo de una cuestión espiritual. Él no tenía acceso a la intimidad de Jesús porque no era íntimo de Jesús. Y no era íntimo de Jesús porque él no terminaba de darle fe a Jesús. Tuvo que valerse del discípulo amigo de Jesús. ¿Y este qué? La respuesta de Jesús es muy esclarecedora, porque le dice, si yo quiero que permanezca mientras yo sigo viniendo,
¿a ti qué? Primera cosa, si yo quiero, es disposición del Señor que siempre exista en la comunidad cristiana la figura del discípulo amado. No en singular, sino la figura. Es decir, el Señor quiere que en todas las generaciones de discípulos siempre se dé esa figura, el discípulo amigo suyo, el discípulo verdadero discípulo. Si yo quiero que Él permanezca, esto siempre se va a dar. Y siempre en las comunidades cristianas vamos a encontrar con que en medio de la montonera de una cantidad de cristianos más o menos, hay siempre unos cristianos decididos, unos cristianos íntegros. Ese es el discípulo predilecto. Si yo quiero que Él se quede, que Él permanezca, mientras yo sigo viniendo, el Señor no abandona la comunidad. Él sigue viniendo, Él sigue haciéndose presente. La comunidad nunca va a estar sola. Aquello que Mateo nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de esta edad, es lo que nos dice ahora Juan con estas palabras. Mientras yo sigo viniendo. Es una venida continuada a lo largo de toda la historia y para todas las generaciones. Si yo quiero que Él permanezca mientras yo sigo viniendo, ¿a ti qué? Es decir, esto no depende de ti, esto depende de mí, y Él siempre va a estar. La comunidad cristiana siempre tendrá testigos inequívocos del mensaje de la buena noticia. La comunidad cristiana siempre dispondrá de algunos de sus miembros realmente comprometidos con el Señor. Tú sígueme. Es decir, el seguimiento es algo muy personal. Si el discípulo predilecto me sigue de esa manera es porque Él lo decidió así. Es porque Él resolvió seguirme de cerca. Tú decide tu propio seguimiento, pero sígueme. De lo que se trata es de seguir al Señor. La forma de seguirlo, la calidad del seguimiento depende de cada uno. Esto es lo que Simón entiende. Pero luego estas palabras de Jesús son mal entendidas por algunos que están siempre a la caza de lo espectacular. Y entonces pensaron que Jesús había dicho que ese discípulo nunca iba a morir y que siempre iba a andar vagando por ahí. Ya eso se sale de contexto y de lo que Jesús quería decir, y por eso el evangelista lo aclara. Ese discípulo es el que da testimonio desde el principio de todo lo que hizo Jesús. Es el que escribe el evangelio. Ese discípulo, que no es Juan, esa es una identificación que no es correcta. No es Juan, es la figura del discípulo amigo de Jesús, la del discípulo predilecto. Ese dice que Jesús hizo muchas cosas, las obras de Jesús son incontables, y hasta nos trae una hipérbole, es decir, una exageración. Dice, si se escribiera
todo lo que Jesús hizo, los libros no cabrían en el mundo. Para darnos a entender una cosa, por mucho que se diga sobre Jesús, lo definitivo es ir al mismo Jesús. El libro nos habla de Jesús, pero el libro nos remite a Él. No podemos quedarnos con el libro, tenemos que ir a la persona. No estamos siguiendo un libro, estamos siguiendo una persona. No nos estamos relacionando con un libro, sino con una persona. Eso es importante también subrayarlo. Por esto, porque, por ejemplo, para nosotros los cristianos, la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es una persona. El libro nos remite a la persona, pero lo que nos interesa es la persona. En cambio, por ejemplo, entre los musulmanes, la revelación de Dios es el libro, es el Corán, no es Mahoma. Nosotros necesitamos tener claridad sobre estas cosas porque así es como podemos perfilar nuestra identidad cristiana. Pues bien, esto que nos presenta el evangelista a propósito de él es lo que la Iglesia cree acerca de los santos. Cuando nosotros recordamos a los santos, estamos recordando a aquellos que fueron testigos excepcionales del Señor, que fueron los discípulos amados a lo largo de todas las generaciones. Y por cierto, como nos lo ha recordado el Papa Francisco, hay muchos santos que no están canonizados, no están en los altares, porque ha habido muchos discípulos amados, muchos discípulos predilectos que pasaron inadvertidos, porque no hicieron milagros o por lo que fuera, pero fueron auténticos discípulos amados del Señor. La figura del discípulo amado permanece como un estímulo para los demás discípulos, como un estímulo para el seguimiento. San Agustín decía, refiriéndose a los santos, lo que otros y otras pudieron, ¿por qué no voy a poderlo yo? Eso es que ellos nos están mostrando con su testimonio que sí es posible seguir al Señor. Y en estos momentos de esta historia tan confusa y a veces convulsa, en esta historia tan polarizada por odios, nosotros necesitamos testigos de ese discipulado ejemplar. Nosotros necesitamos estimularnos con testigos de ese discipulado ejemplar. Recordábamos ayer, creo que eran 500 años de la vez que San Ignacio de Loyola fue herido en una batalla, y esa herida provocó una conversión que fue providencial y decisiva para la Iglesia en el momento más importante de la historia de Occidente, cuando se separaron las iglesias protestantes de la Iglesia católica, cuando se produjo el cisma de Occidente. En ese momento ya San Ignacio había hecho su conversión, ya San Ignacio había fundado la Compañía de Jesús,
Y esta compañía de Jesús fue providencial para hacerle frente a ese cisma. En todas las épocas debe haber esa figura del discípulo amado. Y preguntémonos, ¿qué personas podrían estar esperando de parte nuestra ese testimonio? ¿Qué personas están mirando en dirección de nosotros y deseando ver un testigo cabal de Jesucristo? Que el Señor cumpla en cada uno de nosotros esa promesa. Si yo quiero que Él permanezca mientras yo sigo viniendo,